Dicen que los gigantes nunca mueren, que cuando una empresa se vuelve lo bastante grande, deja de ser frágil. Kodak es la prueba de que esa idea es de las más peligrosas que se han inventado. En 1996, la compañía valía $31.000 millones y estaba presente en cada rincón del planeta. Más de 140.000 personas trabajaban para ese nombre, directa o indirectamente. En Rochester, en el estado de Nueva York, más de 60.000 familias dependían cada mes de esas fábricas. Para muchos no era simplemente un empleador, era una garantía de estabilidad, un ancla en un mundo económico a menudo impredecible. Durante casi un siglo, a Kodak representó algo mucho más grande que la fotografía. Era la idea de que los recuerdos podían capturarse, guardarse, transmitirse. Un cumpleaños, una boda, una despedida, un regreso a casa. Bastaba con apretar un botón y alguien, al otro lado, se ocupaba del resto. Esa promesa cambió la forma en que generaciones enteras vivieron el tiempo. Volvió la memoria un gesto cotidiano, no un lujo para pocos. Pero detrás de esa aparente sencillez, se estaba construyendo algo mucho más complejo. Un sistema industrial enorme, preciso, casi obsesivo en su organización. Fábricas que no dormían nunca, turnos que se encadenaban día y noche. Líneas de producción pensadas para funcionar siempre, sin parar, sin preguntas. Para quien trabajaba allí, ese ritmo se volvía normal. La vida se organizaba alrededor de los horarios de Kodak y no al revés. Para entender cómo un coloso así pudo derrumbarse, hay que volver mucho atrás. No a una sala de juntas, sino a una casa modesta y a una cocina convertida en laboratorio. George Eastman nace en 1854 y crece conociendo muy bien la palabra renuncia. Cuando su padre muere, la familia se queda sin protección económica. Con 14 años, George se ve obligado a dejar la escuela. No por elección, sino por necesidad. Encuentra trabajo como puede, aceptando cualquier empleo que le permita aportar a los gastos de casa. Al final, entra en un banco como simple empleado, ganando $15 al mes. No es mucho, pero alcanza para sobrevivir. Para la mayoría, eso habría sido una vida entera. Trabajo, silencio, resignación. Pero Eastman mira el mundo de otra manera. En 1877 planea un viaje y recibe un consejo que parece de lo más normal: llevarse una cámara para documentar la experiencia. Cuando ve lo que de verdad implicaba tomar una foto, se queda helado. Placas de vidrio frágiles, sustancias químicas peligrosas, tiendas portátiles para el revelado. Un proceso lento, caro, accesible solo para quien tenía tiempo y dinero. Ese viaje nunca sucede. En su lugar nace una obsesión. George empieza a preguntarse por qué un gesto tan simple tenía que ser tan complicado. Convierte la cocina de su casa en un laboratorio improvisado. Por las noches, mezcla sustancias, estudia manuales ingleses, se equivoca, vuelve a empezar. Durante 3 años fracasa en casi todos los intentos. Pero no se detiene. En 1880, por fin, logra crear una placa fotográfica seca, utilizable sin preparación inmediata. Es una revolución silenciosa, pero real. Eastman deja el banco y abre un pequeño negocio. No espera aprobaciones, no busca protección. Produce y vende, convencido de que la sencillez es la verdadera innovación. Pocos años después, da otro paso decisivo. Sustituye las placas de vidrio por una película flexible en rollo. De golpe la fotografía se vuelve móvil, repetible, menos frágil. En 1888 presenta una pequeña cámara lista para usar. El cliente no tiene que entender nada de química ni de técnica. Dispara.
envía la cámara y recibe las fotos reveladas. Esa frase se vuelve leyenda. Usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. No es solo marketing. Es una promesa de confianza total. Kodak no vende solo un producto, vende una relación. Y toda relación, con el tiempo, crea dependencia. Rochester crece junto con la empresa. Las fábricas se expanden, las contrataciones aumentan, la ciudad cambia de cara. Para miles de familias, ese trabajo significa ascenso social, sueldos estables, cobertura médica, pensiones seguras. En muchas casas, el futuro parece por fin predecible. Y es justo aquí donde nace la ilusión más peligrosa. Cuando algo funciona demasiado bien, deja de cuestionarse. Kodak se vuelve sinónimo de seguridad, pero también de inmovilidad. La empresa que simplificó el mundo empieza lentamente a complicar su propio futuro. Esa sensación de seguridad se extiende despacio, como algo invisible pero constante. Cuando una empresa paga bien, contrata mucho y nunca quiebra, deja de parecer una empresa. Se convierte en una institución. En Rochester, muchos empiezan a pensar que Kodak estará ahí para siempre. No es arrogancia, es costumbre. La gente crece viendo a sus padres entrar a la fábrica cada mañana. Luego, les toca a ellos. Y al final, a sus hijos. Cuando una estructura aguanta tanto tiempo, ¿cambia la manera de pensar? El riesgo se ve como una amenaza, no como una oportunidad. La innovación deja de ser urgente porque el presente funciona. Kodak sigue mejorando lo que conoce, sin preguntarse si ese mundo seguirá existiendo. Las fábricas se vuelven cada vez más grandes, cada vez más complejas. Los procesos, cada vez más refinados y más caros de cambiar. Mientras tanto, la promesa inicial, hacer la fotografía simple, se convierte en un sistema rígido. Funciona de maravilla mientras todos sigan las mismas reglas. Mientras el mundo siga queriendo imprimir, conservar, esperar. Nadie, en ese momento, siente la necesidad de imaginar una alternativa. Y cuando nadie siente la necesidad de cambiar, el cambio siempre llega desde fuera. Al principio, nadie habla de un final. Se habla solo de continuidad, de crecimiento ordenado, de mejoras graduales. Kodak no se percibe como una empresa que deba reinventarse, sino como un sistema que solo tiene que funcionar bien. Y funciona tan bien que deja de cuestionarse. Dentro de las plantas de Rochester, todo sigue una lógica precisa. Cada departamento conoce su tarea. Cada proceso se ha optimizado durante décadas. Producir película no es algo simple. Es una coreografía industrial compleja. Decenas de pasos químicos, temperaturas controladas, tiempos estrictísimos. Un error mínimo puede arruinar lotes enteros. Esa complejidad se convierte en una forma de protección. Pocos competidores logran siquiera acercarse a esos estándares. Kodak lo sabe y empieza a construir su identidad alrededor de esa superioridad técnica. No vende solo película, vende fiabilidad. La certeza de que cada rollo funcionará siempre igual. Mientras tanto, la ciudad crece junto a la empresa. Las escuelas técnicas forman estudiantes pensando ya en los departamentos de Kodak. Las familias planifican el futuro sabiendo que allí hay trabajo estable. Para muchos, Kodak no es una elección, es el camino natural, casi un paso obligado. Esa dependencia crea algo sutil pero poderoso, una alineación total entre empresa y comunidad. Cuando Kodak va bien, Rochester va bien. Cuando Kodak invierte, la ciudad respira. Nadie tiene interés en imaginar un escenario distinto. Dentro de la empresa, ese clima se traduce en una cultura muy clara. Premia a quien protege el core business.
A quien mejora la película, reduce costos, hace más eficiente lo que ya existe. El cambio radical no se ve como un valor, se ve como una molestia. Los ingenieros químicos son las figuras centrales. Los directivos casi siempre salen de ahí. Las decisiones estratégicas pasan por una lente muy específica. Si no mejora la película, no es prioridad. Si no refuerza el modelo existente, se deja a un lado. Así la innovación empieza a cambiar de significado. Ya no es exploración, es refinamiento. Ya no es riesgo, es control. Kodak se vuelve increíblemente buena en hacer cada vez mejor lo mismo, e increíblemente lenta en hacer algo distinto. Mientras tanto, el mundo de fuera no se queda quieto. Los consumidores empiezan a querer esperar menos. Los viajes se vuelven más frecuentes, la vida más rápida. La gente quiere ver al instante lo que acaba de capturar. Pero esa necesidad todavía no entra en los despachos de arriba. Porque desde dentro los números tranquilizan. Las ventas crecen. Los márgenes son altos. La cuota de mercado es dominante. No hay una crisis que obligue a reaccionar. Y sin crisis, no hay urgencia. Es en ese espacio entre éxito e inmovilidad donde nace el verdadero problema. Cuando una empresa se vuelve demasiado grande como para dudar de sí misma. Cuando la seguridad se convierte en rigidez. Y cuando proteger el presente empieza, poco a poco, a devorar el futuro. Kodak todavía no está equivocándose de forma abierta. Solo está eligiendo no ver. Y muchas veces, esa es la elección más peligrosa. Esa ceguera no nace de una arrogancia explícita. Nace de una fe profunda en su propio modelo. Kodak atravesó guerras, crisis económicas y cambios sociales enormes sin tambalearse de verdad. Cada vez que algo amenazaba el mercado, encontraba la forma de ajustar la película. Mejor, más rápida, más fiable. Ese historial de éxitos construye una convicción silenciosa, que cualquier problema futuro se resolverá igual. Dentro de los consejos directivos, el lenguaje es siempre el mismo. Se habla de volúmenes, de coste por rollo, de optimizar la cadena química. Las presentaciones muestran gráficos que suben lento, pero constante. No hay desplomes repentinos. No hay señales de pánico. Cuando alguien intenta plantear dudas, se le escucha con educación, pero sin urgencia. Interesante. Hay que monitorearlo. Quizá más adelante. Las ideas que no se traducen de inmediato en ventas de película acaban en carpetas secundarias. No se rechazan de frente. Se posponen. Y posponer, en un sector tecnológico, casi siempre equivale a renunciar. Pero Kodak no se percibe a sí misma como una empresa tecnológica en el sentido moderno. Se ve como una compañía industrial sólida, basada en procesos físicos, materiales reales, infraestructuras gigantescas. La fotografía se entiende como producto químico, no como información. Esa distinción lo cambia todo, porque influye en cada decisión posterior. Si la fotografía es química, la ventaja competitiva está en los laboratorios, no en los circuitos. En las plantas, no en el software. En la escala productiva, no en la velocidad del cambio. Mientras tanto, la estructura de la empresa se vuelve cada vez más pesada. Miles de empleados, decenas de plantas, inversiones multimillonarias en maquinaria que hay que amortizar con el tiempo. Cada cambio radical no es solo una decisión estratégica, es una amenaza directa a todo lo construido. Cambiar significaría admitir que fábricas enteras quizá ya no sirvan, que competencias celebradas durante décadas podrían volverse obsoletas, que el pacto implícito con la ciudad, con los trabajadores, con las familias podría romperse. Es un peso psicológico enorme.
Así que la estabilidad se convierte en un valor absoluto. La previsibilidad se premia más que la intuición. Las carreras avanzan por la capacidad de no generar sacudidas. Quien propone cambios demasiado grandes se ve como irresponsable. La paradoja es que todo esto ocurre mientras Kodak sigue definiéndose como una empresa innovadora. Y en cierto sentido lo es, pero es una innovación hacia adentro, no hacia el futuro. Es perfeccionar sin parar algo que ya existe. Fuera, poco a poco, cambian las expectativas. Dentro, el sistema sigue convencido de que el mundo se adaptará, como siempre. Y en esa distancia creciente entre la percepción interna y la realidad externa se prepara el terreno para el golpe más duro. Porque cuando el cambio llegue de verdad, no va a tocar el timbre. Va a entrar sin pedir permiso. Y entonces, ser perfectos en el pasado ya no servirá de nada. Durante años, desde fuera, todo sigue pareciendo sólido. Las ventas se mantienen. Los beneficios llegan. Las familias compran carretes para vacaciones, cumpleaños, bodas. La fotografía sigue siendo un gesto cotidiano, casi ritual. Disparar, esperar, recoger las copias. Un tiempo lento, pero tranquilizador. Pero dentro de la empresa empieza a formarse una grieta silenciosa. No es un problema técnico. No es una caída brusca de números. Es algo más sutil. Una distancia creciente entre lo que la empresa produce y lo que la gente empieza, poco a poco, a desear. El mundo alrededor de Kodak está cambiando de ritmo. Las familias quieren ver las fotos al instante, compartirlas, enviarlas a parientes lejos, no esperar días, no depender de un laboratorio. Es un cambio pequeño al principio. Nadie entra en las oficinas diciendo la película está muerta. Nadie anuncia una revolución. Pero los hábitos empiezan a moverse. Y los hábitos, cuando cambian, son más peligrosos que cualquier competidor. Kodak observa esas señales con distancia. Las interpreta como ruido de fondo, modas pasajeras, innovaciones inmaduras. Algo que, tarde o temprano, volverá a girar alrededor de la película. El problema es que la empresa mira el futuro con las gafas del pasado. Cada previsión nace de una pregunta equivocada. ¿Cómo defendemos la película? Y no, ¿qué quiere la gente de verdad ahora mismo? Esa diferencia lo cambia todo. Porque defender significa frenar. Entender significa arriesgar. Y Kodak, a estas alturas, está hecha para evitar el riesgo. Cada decisión atraviesa capas de aprobación. Cada propuesta se filtra según su impacto en el negocio principal. Si una idea nueva reduce, aunque sea indirectamente, el consumo de película, pierde fuerza. No se rechaza de forma abierta. Se ralentiza. Y mientras tanto, fuera, otras empresas no tienen ese problema. No tienen fábricas gigantescas que proteger. No tienen décadas de procesos que justificar. Pueden moverse más rápido. Y aquí es donde la historia empieza a cambiar de verdad. No con un desplome, sino con una pérdida de centralidad. Kodak no deja de ser grande. Deja de ser imprescindible. Para las familias, para los jóvenes, para quien crece en un mundo cada vez más rápido, la fotografía deja de ser un proceso. Se vuelve un gesto inmediato. Una extensión de la vida diaria. Una manera de decir, estoy aquí, ahora. Kodak, en cambio, sigue pensando en términos de espera. Revelado. Impresión. Control. Es un modelo que funcionó durante generaciones. Pero el mundo ya no espera. Dentro de la empresa muchos lo perciben. Ingenieros, técnicos, jóvenes directivos. Ven las señales. Lo comentan en los pasillos. Pero llevarlo a la mesa correcta es difícil. No por falta de inteligencia,
sino por falta de espacio psicológico para aceptar lo que esas señales implican. Que el problema no es cómo vender más película, sino que la propia película está perdiendo su papel central. Aceptarlo significaría cuestionarlo todo. Las fábricas, los contratos, las promesas a los trabajadores, la identidad misma de la empresa. Y entonces, en vez de anticipar el cambio, Kodak elige observarlo, estudiarlo, mantenerlo a distancia, como si bastara entenderlo sin atravesarlo. Esa elección parece prudente, responsable, madura. En realidad, es el inicio de una trampa, porque mientras Kodak reflexiona, el mercado experimenta. Mientras Kodak protege, otros se atreven. Y cada mes que pasa hace más caro, más doloroso y más difícil dar el salto. Cuando la empresa lo entienda de verdad, ya no será una cuestión de elección. Será una cuestión de supervivencia. Lo que vuelve la situación todavía más peligrosa es la confianza en los números del pasado. Las tablas siguen mostrando beneficios. Los gráficos no se desploman. Y cuando los números no gritan, la mente tiende a ignorar los susurros. Kodak mide el mundo con herramientas construidas para otra época. Los estudios de mercado siguen confirmando lo que la empresa quiere oír. La gente dice que ama las fotos impresas, que aprecia la calidad de la película, que confía en la marca. Todo cierto, pero incompleto. Porque entre lo que la gente declara y lo que hace de verdad siempre hay un espacio. Y en ese espacio están naciendo hábitos nuevos, pequeños, aparentemente insignificantes, pero acumulativos. Un padre hace una foto y quiere verla al instante. Un chico quiere enseñársela a un amigo sin esperar días. Una familia lejos quiere recibirla sin pasar por un laboratorio. No es una rebelión contra la película. Es una demanda de inmediatez. Kodak interpreta todo esto como una preferencia secundaria, un añadido, no como un reemplazo. Y ahí está el error. Porque la historia demuestra que los grandes cambios nunca llegan anunciados. No llaman a la puerta, entran despacio, se cuelan en los gestos cotidianos. Dentro de la empresa, las reuniones se vuelven cada vez más defensivas. Cada tecnología nueva se evalúa no por lo que puede crear, sino por lo que puede destruir. ¿Cuánta película dejaremos de vender? Esa es la pregunta dominante. Y cuando esa es la pregunta principal, la respuesta es siempre la misma. Mejor esperar. Mejor perfeccionar lo que ya funciona. Mejor no correr. Pero fuera de esas salas, el tiempo corre igual. La gente no espera planes a 5 años. Adopta lo que le hace la vida más fácil. Y una vez adoptado, no vuelve atrás. Kodak sigue pensándose como el centro del sistema, como el paso inevitable. Pero lentamente, casi sin darse cuenta, se está volviendo una opción. Y cuando una empresa pasa de ser necesaria a ser opcional, el declive ya ha empezado. Dentro de Kodak, en los años en que el mundo empieza a cambiar de verdad, se consolida una convicción profunda. No está escrita en ningún documento oficial, pero guía cada decisión importante. La idea es simple, tranquilizadora, casi elegante en su lógica. Kodak no es solo una empresa de productos. Kodak es el guardián de la fotografía. Esa convicción crea una distorsión silenciosa. Si eres el guardián, no tienes que perseguir el cambio. Tienes que dirigirlo. Y sobre todo, tienes que protegerlo de lo que podría desvirtuarlo. El problema es que el mundo no reconoce guardianes. Reconoce solo lo que funciona mejor, más rápido, con menos fricción. Mientras tanto, la tecnología digital sigue mejorando. Los sensores se vuelven más sensibles. Los costos bajan. La resolución sube. Cada año, un paso pequeño hacia adelante. Kodak observa todo eso con atención, pero sin urgencia.
porque la urgencia nace solo cuando el dolor es inmediato. Y en ese momento todavía no se siente el dolor. Existen laboratorios digitales. Se registran patentes. Los prototipos funcionan, pero quedan confinados. Nunca se convierten en el centro de la estrategia. Cada propuesta digital tiene que superar una pregunta implícita, siempre la misma. ¿Esto cuánto daña el negocio de la película? No cuánto futuro crea, sino cuánto presente destruye. Esa inversión de perspectiva es fatal, porque convierte la innovación en una amenaza, no en una necesidad. Mientras tanto, los competidores piensan distinto. Para ellos no existe un pasado que proteger. Existe solo una oportunidad que conquistar. A diferencia de Kodak, no tienen que defender miles de millones invertidos en plantas químicas. No tienen que proteger una plantilla construida alrededor de la película. No tienen que explicar a los accionistas por qué están matando a la gallina de los huevos de oro. Kodak, en cambio, sí. Y ese peso condiciona cada elección. Hay otro factor, todavía más sutil. La cultura interna. Kodak es una empresa de químicos, ingenieros de materiales, procesos industriales complejos. Lo digital es software, electrónica, iteración rápida. Son dos mundos mentales diferentes. Uno trabaja en ciclos largos, lentos, controlados. El otro vive de experimentación continua y fallos rápidos. Dentro de Kodak, quien viene del mundo digital tiene difícil destacar. Las carreras todavía se construyen premiando a quien mejora la película, no a quien pone en duda su existencia. Así se crea una disonancia. La empresa que inventó el futuro no logra vivir dentro de él. Fuera, mientras tanto, el comportamiento de la gente cambia sin pedir permiso. Las fotos se vuelven más numerosas, más espontáneas, menos solemnes. Ya no son eventos raros que inmortalizar con cuidado. Son fragmentos de vida cotidiana. La fotografía deja de ser un ritual. Se vuelve lenguaje, comunicación, compartir. Kodak sigue pensando en objetos físicos. Carretes, copias, álbumes. El mundo está pasando a flujos digitales, pantallas, redes. No es solo una cuestión tecnológica, es una cuestión de visión. Cuando la dirección mira lo digital, lo hace como si fuera una extensión de la fotografía tradicional. Una nueva cámara, un nuevo soporte. No como una transformación radical del valor mismo de la imagen. Y por eso, cada paso es prudente. Cada lanzamiento es tímido. Cada inversión se hace a pedazos. Mientras tanto, la ventana se va cerrando despacio. No con un estruendo, sino con un ruido sordo, casi imperceptible. Porque los grandes derrumbes rara vez ocurren de golpe. Son el resultado de 1000 aplazamientos, 1000 compromisos, 1000 todavía no. Kodak no está ignorando el futuro. Está posponiendo el momento de enfrentarlo de verdad. Y cuanto más lo pospone, a más crece el precio. Lo que vuelve esta fase todavía más inquietante es que, con los números en la mano, Kodak todavía tiene razón. Las ventas de películas se sostienen. Los márgenes siguen altísimos. El flujo de caja alimenta a la empresa como un río lento pero constante. Desde el punto de vista financiero, no hay ningún incendio que apagar. Y cuando no hay incendio, las organizaciones grandes tienden a no moverse. De hecho, el éxito pasado se vuelve una prueba de que la estrategia es correcta. Si todavía funciona, ¿para qué cambiar? Es una pregunta que suena racional, pero es justo la que destruye a las empresas dominantes. Dentro de Kodak, la película no es solo un producto, es un ecosistema. Fábricas, proveedores, conocimientos, logística, formación. Carreras enteras construidas sobre procesos que requieren años para dominarse.
Abandonarla no significa solo cambiar la estrategia. Significa admitir que una parte enorme de la empresa se volverá inútil. Y ningún directivo quiere ser quien firme esa sentencia. Así que lo digital se trata como un apéndice, una opción, una cobertura, nunca como el corazón del futuro. Kodak sigue pensando en términos de control. Control de calidad, control de procesos, control de la experiencia del cliente. Lo digital, en cambio, es desorden. Es prueba y error. Es perder control a cambio de velocidad. Y eso es inaceptable para una empresa criada en la idea de que cada variable debe medirse, estabilizarse y optimizarse. Mientras tanto, las nuevas generaciones no esperan a Kodak. No piden permiso. No sienten ningún vínculo emocional con la película. Para ellas, la imagen es inmediata. Es algo que nace, vive y muere en una pantalla. No tiene que ser perfecta. Tiene que poder compartirse. Kodak observa todo esto, pero sigue hablando el lenguaje de otra época. Y cuando por fin intente cambiar de voz, descubrirá que el público ya no la reconoce. El punto de quiebre llega en silencio. No con un colapso repentino, sino con una serie de señales pequeñas que se ignoran. Al principio son cifras marginales. Una leve caída en las ventas de carretes. Un departamento que crece menos de lo previsto. Un mercado exterior que ya no responde como antes. Nada que parezca realmente peligroso. Nada que justifique una revolución interna. Kodak sigue siendo enorme. Sigue siendo respetada. Sigue siendo central en la vida diaria de millones de familias. En las casas, la fotografía sigue siendo un ritual. Vacaciones, cumpleaños, bodas, primeros días de escuela. Todo pasa todavía por una película amarilla y roja. Y ese es justo el problema. Porque Kodak sigue leyendo el presente como confirmación del pasado, no como advertencia. Mientras tanto, fuera de los laboratorios, el mundo cambia más rápido de lo que la empresa quiere admitir. Las primeras cámaras digitales empiezan a circular de verdad. No son perfectas, no son elegantes, pero son inmediatas. Dispara, ves la imagen, la borra, haces otra. Para las nuevas generaciones, esto lo cambia todo. Ya no hay espera. Ya no hay coste por cada error. Ya no existe el miedo a malgastar una foto. Kodak, sin embargo, sigue pensando en términos de consumo. Cada foto tiene que generar valor. Cada imagen tiene que pasar por un proceso. Cada recuerdo tiene que dejar huella en el balance. Lo digital rompe ese vínculo. Vuelve la fotografía gratuita, ilimitada, y por eso, peligrosa. Dentro de la empresa, la discusión se tensa. Los equipos digitales piden espacio. Los equipos históricos defienden el corazón del negocio. No es solo una pelea tecnológica. Es una pelea cultural. De un lado, ingenieros hablando de sensores, software, velocidad. Del otro, directivos criados entre química, estabilidad y control. Y cuando chocan dos visiones del mundo, casi siempre gana la que tiene más poder interno. Kodak empieza entonces a hacer algo peligrosísimo. Invierte en lo digital, pero sin creérselo de verdad. Lanza productos que no están pensados para ganar, solo para demostrar que la empresa lo está intentando. Cámaras digitales caras, poco intuitivas, diseñadas más para no molestar al film que para sustituirlo. Es una estrategia de compromiso. Y los compromisos en tecnología son letales. Mientras tanto, los competidores no tienen esos frenos. No tienen un pasado que proteger. No tienen plantas químicas que justificar. Pueden moverse más rápido, equivocarse, corregir, mejorar. Kodak, en cambio, mejora lento. Demasiado lento.
Y mientras la empresa discute, el comportamiento de la gente cambia de forma irreversible. Las familias empiezan a imprimir menos. Los recuerdos se quedan en los ordenadores, luego en los teléfonos, luego en Internet. Las fotos dejan de ser objetos, se vuelven flujos, mensajes, contenido. Kodak no vende flujos, vende soportes físicos. Y cada año que pasa, ese modelo pesa más. En Rochester, sin embargo, la vida sigue como siempre. Las plantas siguen activas. Los turnos se suceden. Las familias siguen dependiendo de la empresa. Eso vuelve el cambio todavía más difícil. Porque no es solo una empresa en riesgo. Es una comunidad entera. Cada decisión equivocada no golpea solo a los accionistas. Golpea casas, escuelas, familias. Y justo por eso Kodak aplaza. Espera, confía, se convence de que el tiempo está de su lado. Pero el tiempo nunca lo está. Porque mientras Kodak intenta proteger lo que construyó, el mercado ya está decidiendo sin pedirle permiso. Y cuanto más aplaza Kodak, más se construye una jaula alrededor de sí misma. Una jaula hecha de éxitos pasados, de procesos perfectos, de números que durante décadas funcionaron demasiado bien como para cuestionarlos. Cada reunión interna termina igual. Alguien levanta la mano y habla de cambio, de velocidad, de hábitos nuevos que están naciendo en las familias más jóvenes. Y alguien responde mostrando márgenes, cuotas, gráficos que todavía parecen tranquilizadores. No es negación, es algo más sutil. Es la ilusión de que el control sigue siendo total. Porque Kodak no está cayéndose de golpe, está funcionando. Y cuando un sistema sigue funcionando, aunque cada vez peor, es increíblemente difícil convencer a quien lo dirige de que hay que desmontarlo antes de que sea tarde. Mientras tanto, la fotografía deja poco a poco de ser un evento. Se vuelve un gesto diario. Normal, repetible. Ya no se fotografía solo lo importante. Se fotografía todo. La comida, la calle, el momento. Ese cambio, aparentemente pequeño, destruye el valor simbólico sobre el que Kodak construyó su imperio. Si cada imagen es importante, entonces ninguna lo es del todo. Y si las imágenes ya no son raras, ya no necesitan imprimirse. No necesitan química. No necesitan espera. Kodak sigue pensando en términos de producto. El mundo empieza a pensar en términos de experiencia. Ahí nace la fractura más profunda. Porque la empresa no solo está perdiendo una tecnología, está perdiendo el control del significado mismo de la fotografía. En las casas, sobre todo en las que viven de sueldos regulares y certezas, ese cambio no se discute. Simplemente pasa. Un día se compra menos película, otro se imprime menos, luego se deja de hacerlo. Y cuando Kodak se da cuenta de verdad, el comportamiento ya es hábito. Y los hábitos, una vez cambiados, no vuelven atrás. Esta es la parte más cruel de la historia. Kodak no es traicionada por los clientes. La supera un mundo que ya no espera. Cuando Kodak decide por fin moverse, el problema no es la dirección. Es el peso que lleva encima mientras intenta hacerlo. Cada elección se ralentiza por décadas de éxitos que crearon dependencia. Cada decisión pasa por estructuras pensadas para un mundo que ya no existe. La palabra clave se vuelve transición, pero en la práctica significa compromiso. Kodak intenta entrar en lo digital sin aceptar de verdad que lo digital destruye su modelo histórico. Quiere el futuro, pero sin perder el pasado. Y esa es la combinación más peligrosa posible. Las primeras cámaras digitales de Kodak llegan al mercado con un problema invisible. No es que estén mal, es que son irrelevantes. No cambian el comportamiento de la gente.
no vuelven la fotografía más simple de lo que ya se está volviendo. No crean un ritual nuevo. Lo digital, a esas alturas, ya no es una novedad técnica. Es una nueva gramática de lo cotidiano. Las familias ya no quieren hacer fotos. Quieren guardarlas, compartirlas, verlas al instante. Quieren llevarlas encima. Kodak sigue pensando que el centro de la experiencia es el disparo. Pero el mundo ya movió el centro a otra parte. Llegan los kioscos de impresión digital. La idea es simple. Disparas en digital, pero igual vuelves a imprimir. Es un intento desesperado de mantener vivo el flujo antiguo. Un puente hacia un pasado que no va a volver. Funciona un tiempo, sobre todo entre quien creció con álbumes familiares, entre quien todavía asocia el recuerdo a un objeto físico. Pero las nuevas generaciones ni siquiera entran en esas tiendas. Para ellas la memoria no vive en papel, vive en pantallas. Dentro de la empresa, la fractura cultural se agranda. Los equipos digitales hablan otra lengua. Piensan en software, actualizaciones, ciclos rápidos. La cúpula sigue pensando en ciclos industriales largos, pesados y rígidos. La velocidad que exige el mercado no encaja con la estructura existente. Cada proyecto digital tiene que justificarse ante un sistema que todavía mide el valor en toneladas, metros cuadrados y volúmenes. Pero lo digital no pesa nada, y por eso mismo da miedo. Llegan las primeras señales claras. Las ventas de película empiezan a caer de forma constante. No se desploman, se deslizan. Es el tipo de caída más difícil de enfrentar, porque deja espacio a las ilusiones. Alguien dice que es temporal, que el mercado se estabilizará, que la calidad de la película vencerá a lo digital. Pero afuera, la gente ya está cambiando hábitos. Y los hábitos, cuando se vuelven invisibles, son irreversibles. Kodak invierte miles de millones, pero lo hace de forma fragmentada. Adquisiciones, joint ventures, proyectos paralelos que no se hablan entre sí. Falta una decisión clara, una renuncia explícita. Porque abrazar de verdad lo digital habría significado aceptar una verdad dolorosa. Que el corazón de la empresa ya no hacía falta. Y eso, para una estructura que construyó ciudades enteras, familias enteras e identidades enteras sobre su modelo industrial, es casi impensable. Cada fábrica no es solo una planta, es una comunidad. Cada línea productiva es un pacto implícito con miles de personas. Cambiar significa romper ese pacto. Y Kodak sigue aplazando. Mientras tanto, otros no esperan. Empresas nacidas sin pasado, sin fábricas gigantes, sin pensiones que proteger. Ellas pueden moverse ligera. Kodak Number. Y así, mientras intenta salvarlo todo, empieza lentamente a perderlo todo. Esta es la fase más silenciosa de la caída. Esa en la que nadie grita. Pero cada día se acumula un retraso que nunca se recupera. El punto crítico es que Kodak sigue pensando como si todavía tuviera tiempo. Como si el mercado se moviera lento, como sus líneas de producción, como sus ciclos industriales, como sus decisiones internas. Pero lo digital no espera, no concede transiciones suaves, no respeta jerarquías construidas en el pasado. Cada mes, sin una elección firme, es un mes en el que la gente aprende a vivir sin Kodak. Y ese es el verdadero peligro, porque los clientes no se van con rabia, se van por costumbre. Y cuando una costumbre cambia, no vuelve por nostalgia. Dentro de los hogares, sobre todo en los que viven de trabajo estable y rutinas, el cambio ocurre sin debate. Un día se compra una cámara digital porque es más cómoda. Otro día ya no se imprime porque cuesta tiempo y dinero. Y luego los álbumes se quedan vacíos. Kodak ve esas señales, pero las interpreta como desviaciones temporales.
no como una transformación irreversible. La estructura corporativa lo vuelve todo más lento. Cada decisión importante atraviesa niveles diseñados para defender la estabilidad, no para acelerar el cambio. Mientras tanto, solo digital mejora a una velocidad que Kodak ni siquiera logra imitar. Cada nueva generación de dispositivos vuelve obsoleta a la anterior en pocos meses. Eso crea un cortocircuito profundo, porque la empresa que enseñó al mundo a capturar el tiempo ya no consigue vivir dentro del tiempo. Kodak sigue invirtiendo, pero sin renunciar de verdad a nada. Y sin renuncia no hay transformación. Aquí el declive deja de ser una posibilidad y se vuelve trayectoria. Lenta, constante, inevitable. Y mientras todo esto pasa, la sensación interna sigue siendo de control. Pero es solo el eco de un poder que ya se está apagando. Hay un momento preciso en el que Kodak deja de perder terreno lentamente y empieza a deslizarse sin agarre. No es un solo error, no es una única decisión, sino la suma de retrasos acumulados que de pronto se vuelven imposibles de recuperar. Fuera, el mundo de la imagen cambia de cara a una velocidad que no deja espacio para la prudencia. La gente empieza a hacer fotos, no para guardarlas, sino para compartirlas. El valor ya no está en el objeto físico, sino en el instante vivido y mostrado. Para millones de familias, incluso fuera de Estados Unidos, la fotografía deja de ser un rito y se vuelve un gesto diario. Un gesto rápido, impulsivo, a menudo ligado a emociones sencillas. Un cumpleaños, una calle llena, una noche cualquiera. Kodak observa todo eso en sus informes internos, pero sigue leyendo los datos con las gafas equivocadas. Cada tecnología nueva se evalúa por cuánto protege la facturación existente, no por cuánto prepara el futuro. Es una mentalidad que nace del éxito. Cuando durante décadas has tenido razón, empiezas a creer que el mundo debe adaptarse a ti. Y no al revés. Mientras tanto, las nuevas generaciones crecen sin ningún vínculo emocional con la marca. Ya no está el álbum familiar sobre la mesa del salón. Ya no existe la espera para recoger copias. Ya no está el ritual. Solo hay una pantalla. Y esa pantalla no pertenece a Kodak. Cuando los teléfonos empiezan a integrar cámaras cada vez mejores, el golpe es devastador. No porque la calidad sea superior desde el primer día, sino porque el contexto es imbatible. El teléfono siempre está contigo. No requiere accesorios. No requiere conocimientos. No requiere decisiones. Disparas, compartes, te olvidas. Y eso es justo lo que lo cambia todo. Kodak construyó un imperio sobre la memoria. Ahora el mundo vive en la inmediatez. Por dentro la empresa intenta reaccionar, pero cada movimiento llega tarde. Las cámaras digitales que lanza están pensadas para un público que ya cambió hábitos. Los servicios de impresión online responden a una necesidad que está desapareciendo. Es como construir puentes cuando el río ya cambió de curso. Las reuniones se vuelven más frecuentes. Las presentaciones, más agresivas. Las promesas, más vagas. Pero fuera de esas salas, la realidad es sencilla. La gente ya no siente a Kodak como parte de su vida. Para muchas familias, sobre todo cuando cada mes el dinero cuenta, lo digital no es una elección ideológica. Es una elección práctica. Cuesta menos. Es inmediato. No exige consumibles constantes. La película, con sus costos y sus tiempos, se vuelve un lujo innecesario. Y Kodak, que vivía justo de esos costos repetidos, siente cómo el suelo desaparece bajo sus pies. El problema no es solo tecnológico, es cultural. Durante décadas trabajar en Kodak significó seguridad, estabilidad,
un futuro predecible. Ahora esa seguridad empieza a agrietarse. Los primeros recortes llegan como susurros. Luego se vuelven números. Luego se vuelven nombres. Personas que construyeron toda su vida alrededor de un solo sueldo empiezan a hacer cuentas que nunca habían hecho. Hipoteca, escuelas, salud. El sentido de pertenencia se transforma poco a poco en inquietud. Kodak sigue hablando de transición, pero la transición no es una palabra. Es una herida abierta. Cada mes perdido vuelve el retorno más caro. Cada decisión aplazada hace el cambio más doloroso. Mientras tanto, los competidores no miran atrás. Invierten, prueban, se equivocan rápido y corrigen. Kodak, en cambio, tiene que defender el pasado mientras intenta construir el futuro. Y ninguna empresa puede ganar peleando en dos frentes opuestos. Lo que antes fue un símbolo de progreso se vuelve un ejemplo de inmovilismo. No por falta de talento, sino por falta de valor para aceptar el final de una época. La paradoja es cruel. Kodak ve el futuro, lo entiende, pero no logra vivir dentro de él. Y cuando por fin el cambio se vuelve inevitable, ya no es una elección estratégica. Es una carrera desesperada. A partir de ahí, cada decisión es defensiva. Cada inversión es una apuesta tardía. Cada anuncio promete un mañana que siempre llega demasiado tarde. Así es como un gigante deja de caminar. No cae de golpe. Solo se da cuenta de que ya no puede moverse. Pero el verdadero drama no es tecnológico, es humano. Porque mientras los gráficos muestran curvas descendentes y los informes hablan de transición, en las casas la palabra que circula es otra. Miedo. Miedo a perder un trabajo que no era solo un sueldo, sino una promesa implícita de estabilidad. Miedo a tener que reinventar una vida entera cuando siempre hiciste lo mismo, en el mismo sitio, convencido de que bastaría para llegar hasta el final. Kodak enseñó a comunidades enteras que la lealtad se paga. Ahora esa misma lealtad se convierte en una trampa. Dentro de la empresa, cambia el lenguaje. Se habla de eficiencia, de racionalización, de realineamiento estratégico. Fuera, la gente lo traduce en una pregunta simple. ¿Y yo? Ahí es donde el vínculo emocional se rompe de verdad. No cuando llega la tecnología nueva, sino cuando el pacto no escrito entre empresa y trabajadores deja de existir. Durante años, Kodak representó orden. Un sistema claro, predecible, casi paternal. Ahora, ese sistema habla un idioma frío y distante, que no mira las vidas construidas alrededor de esas fábricas. Y mientras la empresa intenta perseguir el futuro, pierde algo que ya no podrá recuperar: la confianza profunda. A partir de aquí, incluso las decisiones correctas llegan sin alma. Y una empresa sin alma quizá funcione un tiempo, pero ya no puede liderar el cambio. Sigo adelante. Texto continuo. Unas 1000 palabras, frases largas y naturales, pausas integradas, sin tono entrecortado, sin referencias a partes o secciones. En este punto, la crisis ya no es teórica, ni queda encerrada en los consejos de administración o en los informes financieros. Se ha convertido en una presencia cotidiana, tangible, que se cuela en las conversaciones, en los silencios, en los pasillos cada vez más vacíos de los edificios industriales. Kodak sigue existiendo, sí, pero ya no es el centro de gravedad alrededor del cual la gente toma decisiones. Ya no es esa referencia segura que permitía planificar el futuro con cierta tranquilidad. Durante años, familias enteras habían construido su identidad alrededor de la empresa. No era solo un trabajo, era una forma de estar en el mundo. Un horario estable,
sí, un sueldo previsible, una progresión que parecía natural. Ahora esa estructura empieza a disolverse poco a poco. No con un derrumbe repentino, sino con pequeños desgarros que, sumados, se vuelven irreversibles. Las primeras reducciones parecen temporales. Luego se vuelven permanentes. Luego se transforman en cierres. Cada anuncio oficial llega envuelto en un lenguaje tranquilizador, lleno de promesas de relanzamiento y palabras como reorganización o nuevas oportunidades. Pero en las casas, esas palabras ya no alcanzan. La gente empieza a entender que no es una fase pasajera, que no hay vuelta a la normalidad anterior. Mientras tanto, el mundo de la imagen sigue evolucionando sin ningún respeto por la historia. La fotografía se vuelve lenguaje inmediato, flujo continuo, parte central de la comunicación diaria. Ya no se fotografía para guardar, sino para existir en el presente. Para decir, estoy aquí. Para ser visto. En este nuevo ecosistema, a Kodak le cuesta encontrar un papel que no suene forzado. Cada intento de reposicionamiento parece una persecución, nunca un liderazgo. Los productos llegan cuando la atención ya se movió a otra parte. Las plataformas nacen cuando los usuarios ya eligieron otros hábitos. Es una carrera contra el tiempo en la que el tiempo siempre juega a favor de los demás. Lo más duro es que Kodak entiende perfectamente el problema. Lo estudió, lo analizó, incluso lo anticipó años antes. Pero entender no significa actuar. Y actuar tarde suele equivaler a no actuar. Intentando mantener unidos pasado y futuro, la empresa termina perdiendo ambos. Los ingresos históricos siguen bajando. Las iniciativas nuevas no crecen lo bastante rápido. El peso de la estructura se vuelve insostenible. Edificios enormes, pensados para una época de producción masiva, ahora parecen desproporcionados para lo que realmente hace falta. Los pasillos se vacían. Las líneas de producción se ralentizan. Las luces siguen encendidas, pero la energía es otra. Quien se queda nota con claridad que algo se rompió. Ya no existe ese orgullo silencioso del trabajo diario. Se sigue por costumbre, por necesidad, porque todavía no hay una alternativa clara. Y mientras tanto, las ciudades que durante décadas vivieron en simbiosis con Kodak empiezan a mostrar señales. Negocios que cierran, barrios que pierden valor, jóvenes que buscan oportunidades en otro lugar. El vínculo entre empresa y territorio, antes fortísimo, se debilita. Y cuando eso pasa, el daño no es solo económico, es cultural. Para mucha gente, Kodak había sido una promesa implícita. La idea de que el esfuerzo constante bastaba, de que la competencia técnica te protegía. Ahora esa promesa se disuelve, dejando un desconcierto profundo. La empresa intenta redibujarse como algo nuevo, pero sin un relato claro. Y sin relato, hasta la mejor tecnología se queda sin público. No es solo cuestión de productos. Es cuestión de sentido. Kodak enseñó al mundo cómo recordar. Ahora ya no sabe explicar por qué debería ser recordada. Cada intento de relanzamiento arrastra el peso de lo que fue. Y ese peso hace cada paso más lento y más inseguro. En el panorama global, donde la innovación a menudo nace lejos de los centros históricos de la industria, Kodak parece un gigante cansado. No sin talento, no sin conocimientos, pero sin la ligereza necesaria para cambiar de verdad. Y así, mientras el mundo produce imágenes como nunca antes, la empresa que hizo posible todo eso se queda al margen. No es todavía el final, pero ya no es el comienzo de algo nuevo. Es un largo entre, hecho de resistencia, adaptación parcial y esperanzas cada vez más pequeña. Un tiempo suspendido donde el pasado pesa más que el futuro.
Al final, lo que queda no es solo una historia empresarial ni un caso para un manual. Queda una lección humana, industrial, casi existencial. Kodak no se derrumbó por falta de ideas. No se derrumbó por falta de dinero. No se derrumbó por falta de gente inteligente. Se derrumbó porque tenía demasiado que perder como para atreverse de verdad. La paradoja es esta. La empresa que enseñó al mundo a mirar hacia adelante, a detener el tiempo, a capturar el futuro, no logró mirar más allá de sí misma. Durante décadas, Kodak construyó un sistema perfecto. Un ecosistema cerrado, eficiente, rentable. Un mecanismo que funcionaba tan bien que cualquier desviación parecía impensable. Y ahí está el punto. Cuando un sistema funciona demasiado bien, deja de evolucionar. La innovación radical se siente como amenaza, no como oportunidad. El cambio se vuelve un riesgo a evitar, no un camino a explorar. Kodak tenía el futuro en casa, en sus laboratorios, en sus patentes, en la mente de sus ingenieros, pero no tuvo el coraje de destruir su presente. Y el futuro llegó igual, solo que llegó de la mano de otros. El mundo no se detuvo a esperar. La tecnología no respetó la historia. Los consumidores no tuvieron nostalgia suficiente para salvar un imperio. Cuando la fotografía se volvió inmediata, digital y compartible en tiempo real, Kodak perdió el centro. No porque no pudiera adaptarse, sino porque lo hizo tarde y sin convicción. Y las consecuencias cayeron sobre las personas. Siempre sobre las personas. Carreras enteras evaporadas. Identidades construidas en décadas disueltas en pocos años. Ciudades obligadas a reinventarse sin herramientas para hacerlo rápido. Rochester no es solo un punto en el mapa. Es el símbolo de lo que pasa cuando una industria se hace más grande que la comunidad que la alberga. Cuando esa industria cae, el vacío no es solo económico. Es emocional, cultural, de identidad. Kodak prometió estabilidad a cambio de lealtad, y durante mucho tiempo cumplió. Pero cuando el mundo cambió, esa promesa ya no bastó. Esto no convierte a Kodak en un monstruo. La vuelve humana. Comete el error más común: confundir el éxito pasado con una garantía del futuro. Hoy el nombre Kodak todavía existe. Aparece en algunos productos, en nichos concretos, en mercados que ya no tienen nada que ver con la grandeza de antes. Pero el Kodak que cambió la forma en que la humanidad se veía a sí misma ya no existe. Aquel era un imperio basado en una idea, que la tecnología podía hacer la vida más simple, más accesible, más compartida. Una idea poderosa, una idea verdadera. Y por eso la caída duele tanto. Porque no es la historia de una empresa mala. Es la historia de una empresa que no supo traicionarse a sí misma a tiempo. En el mundo moderno, sobrevive quien acepta renunciar a lo que lo hizo grande. Quien se atreve a destruir su modelo antes de que lo destruya otro. Kodak no lo hizo. Y pagó el precio más alto. Esta historia no habla solo de fotografía. Habla de poder, de control, de miedo y de lo difícil que es soltar lo que funciona. Para millones de personas en tantas casas y tantas familias, Kodak no era una empresa. Era una certeza. Cuando esa certeza se rompió, el mundo no se derrumbó, pero se volvió de repente más inestable. Y quizá ese sea el mensaje final. No existen estructuras eternas. No existen gigantes inmortales. Solo existe la capacidad de cambiar antes de que sea demasiado tarde. Kodak enseñó al mundo a conservar recuerdos, pero olvidó que también las empresas, como las personas, deben aprender a soltar el pasado para seguir vivas. Y por eso su historia sigue siendo tan potente.
no porque hable de fracaso, sino porque muestra lo que pasa cuando el éxito se convierte en una jaula. Shimo, ¿tú qué crees? ¿Cuál es el error que de verdad destruye los grandes imperios? ¿La falta de ideas o el miedo a cambiar? Escríbelo en comentarios. Si esta historia te hizo pensar sobre la relación entre innovación y poder, deja un like. Comparte este video con quien cree que el éxito de hoy garantiza también el de mañana. Suscríbete al canal, porque cada día contamos historia que cambian la forma en que miras el mundo que te rodea.